Buenas tardes, querido grupo del programa Cuidando al Cuidador de la Fundación CEL. Aquí con ustedes hoy Alice Angarita, y me complace mucho tocar el tema de hoy, que es la ansiedad en el adulto mayor. Em, bueno, que principalmente pues tenemos que definir qué es la ansiedad. Es importante conocer que recientes estudios han demostrado que los desórdenes de ansiedad son muy comunes en la gente de avanzada edad, de la tercera y de la cuarta edad. La cuarta edad es aquella a la que no todo el mundo tiene el privilegio de alcanzar, que es a partir de los 80 años. Eh, y este trastorno se le ha venido a llamar el gigante geriátrico silencioso. Por desgracia, hay muy pocos estudios relacionados con este trastorno en las personas de la tercera edad, y también es muy difícil de diagnosticar, muchas veces es difícil de diagnosticar porque los ancianos a veces se comportan como los niños, y los ancianos a veces no verbalizan lo que están sintiendo y lo que están experimentando en un momento dado. ¿Qué es la ansiedad? Bueno, la ansiedad es como el miedo, es una respuesta fisiológica natural primitiva que se encuentra aún en el ser humano. Esto se presenta de una manera natural en la fisiología del ser humano frente a un peligro inminente, como cuando vamos, como mecanismo de supervivencia. Por ejemplo, vamos caminando en un sendero y se nos aparece un perro rabioso o un animal salvaje, y se activa este mecanismo para nosotros pelear o huir, para defendernos o huir. Se manifiesta como un desequilibrio del eje del estrés hipotálamo, hipófisis, adrenal, que en el último tramo las glándulas adrenales liberan el cortisol. Nuestro cuerpo de alguna manera se llena de esta hormona, y nos permite esta capacidad de salir corriendo rápido para poder salvar nuestra vida, o para luchar con mucha fuerza. Entre los signos fisiológicos que se presentan cuando tenemos esta reacción del cuerpo está la sudoración, el ritmo cardíaco acelerado, las pupilas dilatadas. La sangre corre hacia los músculos para facilitar la huida, y esto debe suceder brevemente en el momento que se presenta la situación. Ya cuando el cuerpo humano está acostumbrado a activar este mecanismo como de defensa por un tiempo que permanece en el tiempo, por un tiempo, por largo tiempo, valga la redundancia, es cuando se presenta la ansiedad crónica. Y esto sucede cuando la persona constantemente está agobiada por pensamientos de ansiedad, por pensamientos de angustia, y constantemente se activa este sistema o este mecanismo del cerebro, y entonces es lo que se presenta y produce consecuencias graves en el cuerpo humano. ¿Qué otros datos de interés podemos conocer sobre la ansiedad en adultos mayores? Tiene una prevalencia que va del 10 al 20% de los adultos mayores de la tercera y la cuarta edad, que presentan trastornos de ansiedad. O sea que es una prevalencia bastante alta, 2 veces más frecuente que la demencia, que es el 8% de las personas de la tercera y la cuarta edad, y de 4 a 8 veces más frecuente que la depresión. Imagínense ustedes, en personas que superan los 65 años, como ya lo dije, o los 80 años o más. Existen 5 tipos de desórdenes de ansiedad o de trastornos de ansiedad, como se llama dentro del árbol psiquiátrico y psicológico, que es el trastorno de ansiedad generalizada, las fobias, el trastorno obsesivo compulsivo, el síndrome del estrés postraumático y los ataques de pánico. Pero los que son más frecuentes en los adultos mayores son las fobias y el trastorno de ansiedad generalizada. Estos son los más frecuentes en los adultos mayores. Por desgracia, pues no se diagnostica con mucha facilidad en los ancianos, como ya lo dije. Entre las condiciones que más predisponen a una persona de avanzada edad a presentar este problema tenemos
La fragilidad física y emocional que caracteriza a las personas de esta edad. Sufrir de algún tipo de enfermedad crónica, por ejemplo, como la hipertensión, el Parkinson, puede ser algún tipo de enfermedad como el cáncer. Esto es una causa muy válida que produce ansiedad. Haber perdido soporte social, haber pasado por un trauma reciente, usar múltiples medicinas también ocasiona mucha ansiedad. Los traumas en los adultos mayores, por ejemplo, como haber perdido a su pareja, haber perdido algún hijo, haber perdido a sus amigos, el vivir solo, la soledad, tener menos educación formal, pensar que se tiene mala salud, esos pensamientos que tienen casi siempre los adultos mayores que tienden a exacerbar las situaciones, tener limitaciones físicas que dificultan las actividades diarias, por ejemplo, estos ancianos que ya tienen que usar un bastón, que van perdiendo esas capacidades motoras, este, que ya no pueden manejar, que ya no pueden ir solo a ciertos lugares, que se les están olvidando las cosas. Todo eso produce ansiedad en el anciano, el trastorno cognitivo en las etapas iniciales o intermedias, cuando ellos ya saben que se les olvidan las cosas, que no saben en un momento determinado dónde están, produce muchísima ansiedad. El haber sufrido eventos adversos en la infancia, estos recuerdos que vienen a la vida de los adultos mayores, ellos son muy sensibles a estos recuerdos, también produce ansiedad y haber experimentado con acontecimientos vitales estresantes. Y aquí podemos nombrar el COVID-19, la pandemia que estamos sufriendo hoy en día y por supuesto la situación económica, política y social que vive en Venezuela. Los adultos mayores están muy expuestos a este tipo de preocupaciones y esto genera muchísima ansiedad en ellos. Entre los comportamientos que podemos reconocer en los adultos mayores cuando están sufriendo de este trastorno de ansiedad, por ejemplo, en el desorden de ansiedad generalizada, se caracteriza porque al menos durante 6 meses, igualmente en la fobia, la persona está sufriendo de constantes preocupaciones en sus relaciones personales, siempre todo el tiempo están angustiados, todo el tiempo están con esos pensamientos, una rumiación mental, se preocupan por las finanzas, se preocupan por la salud, por los problemas económicos, por la inseguridad, por los problemas políticos del país. Tienen también gran dificultad para controlar esa preocupación y los síntomas empiezan a interferir con su vida diaria. Por ejemplo, estas personas se angustian mucho con situaciones naturales o situaciones cotidianas, como que, por ejemplo, no está la comida al momento que se sirve diariamente en la casa, o por ejemplo si se va la luz o si se va el agua, esto deben asumir esto con muchísima ansiedad y preocupación. Entonces digamos esta preocupación exacerbada y a veces un poco irracional o ilógica, sobreactuada o sobreestimada, es lo que debemos considerar como un comportamiento que es uno de los comportamientos de la persona ansiosa, como magnificar el problema. En cuanto a las fobias, tenemos la agorafobia, que es muy común en los ancianos, que es el temor a los espacios abiertos o en los espacios donde hay mucha gente. Entonces ellos no les gusta salir, tienen comportamientos evitativos, ya no quieren ir a lugares donde los inviten, a reuniones familiares. Este, Esto se manifiesta porque como ya ellos han perdido ciertas capacidades, incluso capacidad auditiva, ya no entienden de repente lo que las personas le hablan, entonces ellos evitan las reuniones y esto ya es un comportamiento fóbico muy evitativo que provoca aislamiento social. Hay muchas consecuencias derivadas lógicamente, de este trastorno de ansiedad, pero entre las consecuencias, digamos, más graves tenemos el trastorno del sueño. La persona pierde esa capacidad de relajarse, de dormir con tranquilidad y de tener un sueño reparador.
Tenemos que recordar que durante la etapa de la edad ya de adultos mayores, se pierde esa capacidad de conciliar el sueño, pero esto se agrava con el trastorno de ansiedad, se hace muy grave y el problema es que se pierden las ondas lentas del sueño, que son las ondas NOR, que son las ondas donde se da el parpadeo rápido y es la etapa inicial del sueño que nos va a introducir al sueño profundo, que es el sueño reparador. En este sueño ocurren cosas muy importantes en la fisiología del cuerpo humano para poder reparar para la salud del ser humano. Entonces esto puede desarrollar y acelerar el Alzheimer, incluso poner a la persona más vulnerable en su sistema inmune, incluso se muere, se pierde esa capacidad de reparar el cuerpo, se pierde la capacidad que durante el sueño algunas células matan las células killer cells matan a las células cancerígenas y entonces hay más exposición o como más probabilidad de sufrir enfermedades y que se desarrollen enfermedades si se pierde esta capacidad de poder conciliar el sueño. Entonces hay que ponerle muchísima atención a este trastorno de sueño en esta edad, como consecuencia de la ansiedad. Entre los tratamientos tenemos, desde el punto de vista psicológico, tenemos la terapia cognitiva y la terapia cognitiva basada en mindfulness, que contiene la relajación, la respiración y la conciencia del momento presente, la conciencia de experimentar el ahora, la conciencia de estar más tranquilo, alejándonos un poco de los pensamientos preocupantes. De acuerdo con una revisión de 17 estudios publicada en la revista Psychology and Aging en marzo del 2007, se encontró que el entrenamiento de relajación y la terapia cognitiva del comportamiento y la terapia de soporte fueron muy efectivas en el tratamiento de la ansiedad en el adulto mayor. Por eso es muy importante que ustedes se tomen ventaja de esta psicoeducación que le estamos dando y que tomen estos ejercicios que se les ha dado sobre el mindfulness, la relajación y la conciencia del momento presente. También no se puede descuidar el tratamiento farmacológico por parte del médico psiquiatra o el neurólogo. Es muy importante prevenir y tratar esta enfermedad, este trastorno. Es muy importante la rutina en la vida del anciano, que tengan horarios para desayunar, horarios para merendar, para almorzar, para hacer sus ejercicios diarios. Es muy importante el amor y el soporte familiar, importantísimo el ejercicio físico diario y la relajación como práctica rutinaria. Esto es todo por ahora y espero haber cubierto todas las expectativas con respecto al conocimiento del trastorno de ansiedad. Muchas gracias. Feliz tarde.